estudiantes de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de la Escuela Profesional Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje. El tema a tratar es la pedagogía como ciencia, a cargo del doctor Víctor Augusto Guaranga García, especializado en el curso de Teorías, Corrientes y Modelos Educacionales. Buenos días, profesor y compañeras presentes. Hablaremos sobre la educación y pedagogía como ciencia. Primero explicaré qué es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia interdisciplinaria que estudia, teoriza y reflexiona sobre la educación, la enseñanza y el aprendizaje, trascendiendo la mera práctica para formar integralmente a la persona. Autores clásicos y modernos la definen como guía, arte, ciencia social y un proceso crítico para la construcción humana. Algunos de esos autores destacan Rousseau, que propone una pedagogía natural donde la educación acompaña y guía el desarrollo natural del niño, permitiéndole aprender a través de la experiencia y el contacto con la naturaleza. Continuamos con Paulo Freire, que dice que la define como una pedagogía crítica, una lectura del mundo que permite a los seres humanos transformar su realidad y reconstruir sus vidas. María Montessori entiende la pedagogía como el respeto, la confianza y el amor hacia las potencialidades del niño, creando un ambiente para que explore y desarrolle su propio potencial. John Dewey nos dice que la ve como un proceso de construcción social, enfocado en preparar a los estudiantes para la vida real, mediante el pensamiento crítico y la experiencia activa. Platón le enfoca como la formación del ciudadano, desde la infancia, orientada a la virtud, la justicia y la capacidad de gobernar y ser gobernado. Jean Piaget se centra en la pedagogía basada en el desarrollo cognitivo, respetando las etapas del aprendizaje y las leyes que rigen en el hecho educativo según la edad. Lemus, de 1997, define la pedagogía como el estudio de la educación como una ciencia que se ocupa de la educación, la enseñanza, especialmente la infantil. Continuamos con los tipos de pedagogía. La pedagogía tradicional se centra en el docente como principal transmisor del conocimiento. El estudiante tiene un papel más receptivo y memorístico. En la pedagogía activa promueve la participación, experimentación y aprendizaje mediante actividades prácticas y dinámicas. En la pedagogía crítica, propuesta por Paulo Freire, busca desarrollar el pensamiento reflexivo y transformar la realidad social a través de la educación. En la pedagogía inclusiva, fomenta la igualdad de oportunidades, respetando las diferencias y necesidades de todos los estudiantes. En la pedagogía intercultural, impulsada en el Perú por el Minedu, valora la diversidad cultural, las lenguas y costumbres de cada comunidad. La pedagogía Montessori, creada por María Montessori, prioriza la autonomía, la libertad y el desarrollo integral del niño mediante la exploración. La pedagogía constructivista, basada en autores como Jean Piaget, el estudiante construye su propio aprendizaje a partir de experiencias y conocimientos previos. Según el Minedu, estos enfoques buscan lograr aprendizajes significativos y formar estudiantes críticos, participativos y capaces de desenvolverse en la sociedad actual. Mi nombre es Lili Llagas Postillos y hoy les voy a hablar sobre las leyes de la pedagogía creadas por John Milton Gregory. Estas leyes explican cómo debe enseñar el maestro y cómo debe aprender el alumno. Primero está la ley del maestro. Esta ley nos dice que el profesor debe conocer bien el tema antes de enseñarlo. Por ejemplo, un maestro estudia y prepara su clase antes de explicar. La segunda ley del alumno. Aquí el alumno debe tener atención e interés para aprender. Por ejemplo, cuando el docente está haciendo su clase, los alumnos están escuchando. Y cuando el docente les dice que participen, ellos levantan la mano y participan. Tercero, ley del idioma. Esta ley nos va a explicar que el profesor debe usar palabras claras y fáciles para que todos puedan entenderlo. Cuarta, ley de la lección. Esta ley nos dice que primero se enseña algo conocido y después algo nuevo. Así el alumno entiende mucho mejor. La quinta, ley del proceso de enseñanza. Esta ley nos dice que el profesor debe ayudar al alumno a pensar y descubrir respuestas por sí mismo. Sexta, ley del aprendizaje. Esta ley explica que el estudiante demuestra qué aprendió cuando puede explicar con sus propias palabras. Finalmente, la ley de la aplicación. Dice que el verdadero aprendizaje se demuestra practicando y usando lo aprendido. En conclusión, estas leyes ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Mi nombre es Abigail de Ledesma Quispe y el día de hoy yo voy a hablar sobre las leyes pedagógicas creadas por el doctor Carlos Álvarez Zayas. La primera ley que nos menciona el doctor Zayas es la escuela de la vida. Esta expresa la relación entre las categorías pedagógicas, problema, objeto y objetivo. Esta ley señala que la educación responde a las necesidades de la sociedad y busca formar al individuo para la vida social.
La segunda ley es la educación mediante la instrucción. Este expresa la relación de las categorías pedagógicas objetivo, contenido y método. Esta ley explica que al enseñar conocimientos también se forman los valores, actitudes y habilidades del estudiante. Ahora tenemos que ver cómo se ven estas leyes en las aulas de clase. Un ejemplo de la primera ley sería que vamos a ver al profesor buscando la ayuda de los estudiantes para tener las normas de convivencia, con el fin de evitar las peleas en la hora de recreo y en la hora de clase. En la segunda ley podríamos ver un ejemplo un poco más instructivo, donde el profesor les va a enseñar a los alumnos a clasificar materiales por tamaño y color, que al momento de realizarlos los alumnos van a comprender y van a retener la habilidad de la responsabilidad y el cuidado de los objetos comunes. Como conclusión, podemos decir que estas dos leyes del Dr. Carlos Álvarez Zayas dan un enfoque más dialéctico y sistemático. Esto significa que ve la educación como un conjunto de piezas que no se pueden separar. Mi nombre es Lorenzo Antunes Luciana y yo les voy a explicar sobre los principios pedagógicos en el Perú. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos niños aprenden más rápido cuando juegan, experimentan o trabajan en grupo? Bien, hoy conoceremos los 14 principios que ayudan a que el aprendizaje sea más divertido, significativo y efectivo en la educación primaria. Principio número 1. Poner al estudiante en el centro del aprendizaje. El estudiante participa activamente, investiga, opina y construye su conocimiento mediante experiencias significativas. Un ejemplo de ello es en una clase de ciencia y tecnología de cuarto grado. Los estudiantes realizan un experimento colocando una planta al sol y la otra en la sombra, para descubrir así cuál crece mejor. Los niños observan, anotan resultados y explican sus conclusiones. Principio número 2. Reconocer los saberes previos. Se toman en cuenta los conocimientos y experiencias que el estudiante ya posee para así facilitar nuevos aprendizajes. Un ejemplo es en matemática. La docente enseña multiplicación usando ejemplos de la feria de la comunidad. Por ejemplo, si una casera vende 4 bolsas con 6 naranjas cada una, los estudiantes calculan cuántas naranjas hay en total. Principio número 3. El acompañamiento docente sigue siendo fundamental. El docente guía, orienta y motiva constantemente al estudiante durante su aprendizaje. Un ejemplo es durante una actividad de lectura. La maestra se sienta junto a un estudiante que tiene dificultades para pronunciar palabras, lo guía paso a paso y le da confianza para así continuar leyendo frente al aula. Principio número 4. Conocer los intereses de los estudiantes mejora el aprendizaje. Las actividades relacionadas con los gustos e intereses de los estudiantes ayudan a mejorar su motivación y participación. Un ejemplo es en comunicación. El profesor utiliza personajes de dibujos animados y canciones infantiles para enseñar la creación de cuentos y mejorar la participación de los estudiantes. Principio número 5. Estimular la motivación intrínseca. Busca que el estudiante aprenda por iniciativa propia, valorando su esfuerzo y curiosidad. Un ejemplo es cuando la docente crea un mural de logros, donde coloca los mejores trabajos y felicita el esfuerzo de cada estudiante para motivarlos a seguir aprendiendo. Principio número 6. Reconocer el aprendizaje social y colaborativo. El aprendizaje mejora mediante el trabajo en equipo y el intercambio de ideas con otros compañeros. Un ejemplo sería en personal social. Los estudiantes trabajan en equipos para elaborar una maqueta de las regiones naturales del Perú, repartiendo así tareas y compartiendo ideas entre todos. Principio número 7. Propiciar aprendizajes situados y reales. Se relacionan los aprendizajes con situaciones reales para que sean útiles y significativos en la vida diaria. Un ejemplo de ello es en ciencia y ambiente, los alumnos crean un biohuerto escolar donde siembran lechuga y tomate, aprendiendo así sobre el cuidado de las plantas y la alimentación saludable. Mi nombre es Cicia Milagros Sarmiento Natividad y yo les voy a seguir explicando sobre los principios pedagógicos. Principio número 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación debe ser continua, realizándose todos los días para observar los avances de los niños, sus habilidades, destrezas y competencias. Esto permite al docente mejorar su enseñanza según las necesidades del grupo. Por ejemplo, la docente escucha a los niños leer diariamente, anota sus avances y luego le brinda retroalimentación, indicándoles en qué pueden mejorar y cómo hacerlo. 9. Modelar el aprendizaje. El docente enseña mostrando paso a paso cómo realizar una actividad, permitiendo que los niños comprendan mejor lo que están aprendiendo y luego puedan hacerlo de manera autónoma. Por ejemplo, el docente resuelve un problema en la pizarra explicando cada paso y después los estudiantes intentan resolver uno similar. 10. Valorar el aprendizaje informal. Los niños no llegan con la mente en blanco, sino que ya poseen conocimientos adquiridos en casa y en su entorno, los cuales deben ser reconocidos y aprovechados en el aula,
Por ejemplo, un niño que conoce animales de su comunidad comparte su experiencia y la docente lo utiliza como punto de partida para una clase de ciencias. Se relaciona al área de comunicación, miden ingredientes, al área de matemática y observan cambios en los alimentos, área de ciencia y tecnología. Se busca crear un ambiente donde aprender sea importante, motivador y constante, fomentando la curiosidad y el interés por descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, el docente genera espacios donde los niños puedan hacer preguntas sobre temas que les interesen, promoviendo así su participación activa en el aprendizaje. Los niños provienen de diferentes culturas, costumbres y formas de aprendizaje, lo cual debe ser valorado como una oportunidad para que todos aprendan unos de otros, fomentando el respeto y la inclusión. Por ejemplo, un estudiante comparte palabras de su lengua materna o una tradición familiar y sus compañeros aprenden y valoran esa diversidad. 14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. La disciplina es un conjunto de normas y acuerdos que permiten mantener el orden en el aula, favoreciendo un ambiente adecuado para aprender. Por ejemplo, los niños levantan la mano para participar, respetan turnos y trabajan en equipo, logrando una mejor convivencia y aprendizaje. Mi nombre es Lady Catherine Hostos Espinosa y yo les voy a hablar sobre los principios de la escuela peruana, lo cual debemos decir que la educación consiste en que sea ética, equitativa, inclusiva, de calidad, demócrata, intercultural, sumada a la creatividad y a la conciencia ambiental, lo cual debemos considerar lo siguiente: las 10 orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje según el Currículo Nacional de Educación Básica, lo cual ahora es que consiste en enfoque por competencias, lo cual diré lo siguiente: que primero se debe partir de situaciones significativas. 2, que se debe generar el interés y disposición como condición para el aprendizaje. 3, que se debe aprender haciendo. 4, que se debe partir de los saberes previos. 5, que se debe construir el nuevo conocimiento. 6, que se debe aprender del error o el error constructivo. 7, que se debe generar el conflicto cognitivo. 8, que se debe mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 9, que se debe promover el trabajo cooperativo y promover el pensamiento complejo. A continuación, le mostraremos una entrevista relacionada al tema. Gracias. A continuación, le mostraremos una entrevista con respecto al tema y espero sea de su agrado y enriquezca nuestros conocimientos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy venimos a realizar una entrevista a la institución educativa San Carlos Axelsen. Acompáñanos en esta entrevista. Voy a preguntarle, ¿cómo hace usted para que los niños participen y aprendan de manera activa? De hecho, todos los días en mi clase, antes de iniciar mi tema, empiezo con juegos, con dinámicas, puede ser rompecabezas o con su propio cuerpo, hacemos ejercicios para introducir el tema. Luego pasamos a los saberes previos, haciendo preguntas de las que ellas ya traen conocimiento, ¿no? De acuerdo a nuestro tema. Para luego decirles el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Y también sus criterios que deben de tener en cuenta para el desarrollo y llegar a la meta. ¿Y cómo fomenta el aprendizaje colaborativo y la motivación de los estudiantes en todas las actividades escolares? Bueno, el aprendizaje colaborativo yo les hago trabajar por grupos. Por ejemplo, yo para iniciar y motivar a mis niñas, les traigo un juego, rompecabezas. El rompecabezas lo juegan en grupo. Entre ellas van armando y de ahí sale la pregunta para todas. Y van participando. De cada grupo participa una niña. Donde todas participan, no las dejo a ninguna sin participar.